pueblo espontáneo, un pueblo muy inteligente también, y es un pueblo que no se resigna tampoco, pero que lleva 3 décadas manipulado y también amedrentado por la mafia, por la corrupción estatal. Y tenemos un padre que es un Estado que nos viola, que nos asesina, que nos mata, eh, que no se compadece con un pueblo tan bueno como el pueblo colombiano. Y pues esto hace que el padre cada vez abuse más del pueblo, y llegaron a imponer una reforma en plena pandemia donde imponían impuestos a la gasolina, al mercado, impuestos a la luz, al gas, y la gente ya no podía, no tenía ni con qué comer porque estábamos en confinamiento, estaba la gente en confinamiento. Entonces esto generó un estallido social muy grande, pero aquí lo más importante y lo que hay que tener en cuenta es que el Estado colombiano es un Estado sui generis. Es un Estado que no es que sea como el Estado mexicano, que hay relaciones entre los agentes estatales y los empleados públicos y las diferentes mafias. No, el Estado colombiano es narcotraficante y el Estado colombiano opera orgánicamente con el paramilitarismo, y las Fuerzas Armadas operan con las bandas paramilitares y con los grupos y con las organizaciones criminales pues, que están encargadas del negocio del narcotráfico. Orgánicamente hacen parte de un mismo cuerpo. Los militares se subordinan al paramilitarismo. Los paramilitares se subordinan a los militares. Hacen parte y todo está dirigido por la institucionalidad, y por eso pues tenemos una vicepresidente que su empresa se sabe que lavó activos con un narcotraficante tenebroso que se llama el Memo Fantasma. Tenemos que a un embajador le cogieron un laboratorio de coca en una de sus fincas. Y entonces eso hace que el Estado colombiano se comporte como un cartel del narcotráfico. En todo el mundo han habido protestas y han habido muertos en las protestas porque a la policía se le va la mano cuando les pega, o con los gases se mueren, o de pronto una bala de caucho mal puesta mata a alguien. Pero los muertos en Colombia, en vivo y en directo, lo que vemos es que la policía captura jóvenes y al otro día, pero eso se ve en las cámaras. Lo que yo te estoy diciendo es algo que no es que esté, es un genocidio que el mundo entero ha visto en vivo y en directo. Eso pasa todavía, ¿eh? Porque recuerdo cuando la explosión, lo que dices tú, 2019, sí. 2021, pero sí, todavía está pasando, quizá de manera más callada, pero sigue pasando. Aparecen muertos, pues, activistas muertos. Digamos que no ha habido más manifestaciones, pero es que no aparecen activistas. Lo que pasa es que los filman capturándolos y después aparece la cabeza en el basurero, o aparece el joven en el río flotando, y hay 400 jóvenes desaparecidos que se sabe que han entrado a las casas de Pipque, que ese es un invento también del Estado colombiano y del paramilitarismo colombiano, que son casas donde llevan a la gente, la torturan y la pican en pedazos para desaparecerla. Creo que capítulo aparte me estás hundiendo el programa, lo sabes, Daniel. Okay. No, capítulo aparte, y no es perreura, merecen también las mujeres. Las mujeres han sido unas de las peores víctimas de este conflicto. ¿Son activas? Son activas, son muy valientes. La mujer colombiana ha sido muy valiente, y ahorita se han visto en las calles protestando, y también han sido víctimas, obviamente, como ha pasado a través de la historia. Hay agentes estatales que las han violado, las capturan, las violan, las abusan de ellas, y son policías, son agentes del orden. Todo eso no lo digo yo, todo eso lo dicen las ONGs verificadoras internacionales y el mundo entero. Al ver este genocidio en vivo del directo, al ver cómo un Estado se comporta con sus jóvenes, no como un Estado, sino como un mafioso al que le robaron 1 kilo de coca, el mundo se ha dado la vuelta. Ahora te voy a decir, ¿qué internacionalmente, qué se está haciendo?
Pues, ¿qué se está haciendo? El pueblo colombiano está protestando por fuera, el pueblo colombiano ha tratado de hacer cosas, pero pues cada día, por ejemplo, en Alemania firmaron un tratado con el Estado para defensa, para apoyarlos, para apoyar al Estado colombiano prácticamente en el genocidio. A Duque le abrieron las puertas en Europa, acá en España le abrieron las puertas y lo recibieron en la Feria del Libro como si fuera un héroe. En Francia le extendieron un tapete rojo. Escasamente la gente que sale a manifestar, que es mucha y que le grita, pero los estados como tal se han hecho los de la vista gorda, a pesar de tener las imágenes, a pesar de tener los resultados de las verificaciones internacionales de las diferentes ONGs. ¿Y por qué crees que pasa esto? Porque a la comunidad internacional tampoco le interesa tener un país que trate, que exporte con este narcotráfico, ¿o sí? Pues yo creo que hay una serie de negocios entre los diferentes estados y como nuestro estado se ha dedicado también a vender sus recursos naturales y a negociar, y así ha negociado en realidad la impunidad. El Estado colombiano se ha dedicado a negociar la impunidad. Desde que, por ejemplo, Álvaro Uribe le entregó a sus compinches, a sus mejores amigos, a que eran los varios comandantes de los grupos paramilitares, se los entregó a Bush y se los entregó pagando su impunidad, porque después salieron los desclasificados de la DEA y salió Wikileaks y se supo que los gringos sabían que él había nacido en el seno del clan de los Ochoa, que era narcotraficante, que el papá era un lavador de activos, que él hacía parte del clan de los Ochoa, que él fue un ejecutivo de Pablo Escobar en la Aerocivil, que mataron al predecesor de él en la Aerocivil para ponerlo a él, que después él estuvo en una cumbre de narcotráfico del cartel de Medellín, donde estaba Rodríguez Gacha, donde estaba Carlos Leder, los Ochoa, Pablo Escobar, y que por eso salió de alcalde de Medellín, lo sacó en esa época el presidente Belisario Betancur. Entonces lo que tenemos es como si el Chapo Guzmán o como si Pablo Escobar estuviera gobernando un país. Ese es el presidente Álvaro Uribe y ese es el presidente que puso al muñeco de trapo de él, que es Iván Duque. ¿Por qué gana las elecciones, Daniel? ¿Está amañado? Él ganó las elecciones. Él ganó las elecciones, las primeras elecciones, eso es otra cosa que hay que aclarar. Las primeras elecciones que él las ganó, y eso se sabe, él las ganó con la parapolítica. Primero, están las declaraciones, están las pruebas que hubo un fraude electoral con el software. Todo eso sale en la serie. Todo eso, el que quiera profundizar sobre eso solo tiene que buscar Matarife Oficial y ahí ve todo. Hubo un fraude. A él no gana las elecciones limpiamente. Él altera el software, pero además lo apoyan todos los parapolíticos que él había promovido desde que era gobernador de Antioquia. Entonces, a él lo apoya el paramilitarismo, que es el que doblega a las comunidades para que voten por él para presidente, y las doblega a punta de masacres crudísimas, como la que yo narro en el episodio 7 de la masacre del Salado, donde se meten 7 días los paramilitares a torturar gente en la plaza del pueblo, donde con motosierras decapitan a las personas enfrente a sus familiares, donde asesinan niños y los degollan, donde chuzan mujeres hasta desangrarlas con cuchillos, y lo que vemos es una carnicería, ríos de sangre. Y esta es una sola masacre, la que yo narro en el episodio 7, pero eran masacres comunes. El genocidio colombiano tiene algo, y es el genocidio más cruel de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque en los otros genocidios no había la ceremonia macabra que ejecutaban los paramilitares en Colombia. O sea, gana las elecciones por miedo, directamente. ¿Cómo acaba Matarife o cómo quieres que acabe? O sea, ¿qué alternativa hay? ¿Qué se puede hacer? ¿Y qué alternativa tenemos? Pues hay un antes y un después de Matarife. ¿Sí? ¿Sí? Sí, hay un antes, en realidad hay un antes y un después. Antes de Matarife todo el mundo le decía el innombrable, porque el que llegaba y le decía a Uribe, Álvaro Uribe es un mafioso, un asesino. El innombrable lo llamaban. Lo llamaban el innombrable. Que suena a Harry Potter, es que fa fins i tot. Sí. Así le decían el innombrable, porque el que decía algo en redes de Álvaro Uribe le caía una jauría de abogados
lo empezaban a amenazar, a decirle que le iban a matar a la esposa, a los hijos, el que decía algo. Entonces todo el mundo decía, el innombrable es un mafioso, el innombrable es un asesino, el innombrable es un... Y entonces, después de Matarife, ya uno ve cómo en las calles le gritan asesino, genocida. ¿Sí? La gente se despertó. Tú le has puesto nombre, tú le has puesto etiqueta. Bueno, adjetivo. El Matarife. ¿Qué es un Matarife? Es una palabra que aquí no tenemos muy asimilada, no la conocemos. ¿Qué es un Matarife? El Matarife es una palabra vieja. El Matarife en realidad no, porque en Francia, cuando se tradujo la serie, la única cercana era el carnicero. Le boucher, pero en realidad es una palabra que se usaba en los pueblos para describir al que tenía la profesión de matar la res, que no era el carnicero que la despescuezaba. Ah, no era el escorchador. No, vale. Era el que la mataba. Hoy en día creo que esa profesión ya está de pronto en decadencia, porque hoy en día las reses se matan por un sistema pues ya un sistema empresarial donde no es un ser humano el que las mata. El Matarife era eso, el que mataba las reses. Es importante, este antes y este después que dices de tu webserie, ¿no? Le hemos puesto nombre, apellidos y ya le gritamos esto por la calle. Sí. ¿Hay alternativa política en todo caso? Ya la hay y ya ganamos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las legislativas las ganamos. Las ganó el único, el partido que no tiene relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo, que es el Pacto Histórico, es la fuerza principal en el Senado después de estas elecciones que pasaron del 13 de marzo. Y los otros partidos alternativos, y digamos el Partido Liberal que digamos que está como en un centro entre la cochinada y el agua limpia. Esos tres partidos, con los votos que hay ahorita en este momento, ya se puede gobernar, y la extrema derecha, que es el Centro Democrático del Partido Conservador, que llevaba décadas gobernando, ahora es una minoría. Es decir, Álvaro Uribe en una tarde perdió el 70% del poder político que había logrado en 3 décadas. ¿Y quién es el nombre, la alternativa a Iván Duque? La alternativa... Danos un nombre. La alternativa a Iván Duque es Gustavo Petro. Digamos que no es la vida. Colombia ya no elige entre conservadores y liberales, o ni siquiera entre izquierdas y derechas. Elige entre la vida y la muerte. Y la alternativa pues es la vida, que es Gustavo Petro, que es una persona que ha estudiado mucho, que ha denunciado el narcoparamilitarismo desde que era senador, que ha luchado en contra de las mafias, que ha luchado en contra del paramilitarismo, y que tiene una política muy sana en cuanto al medio ambiente, que tiene una política muy sana en cuanto a la equidad social que requiere Colombia, porque en Colombia los únicos que pueden soñar son los hijos de los ricos, los únicos que se pueden educar medianamente decentes son los niños de los ricos, los únicos que comen bien son los hijos de los ricos. El resto del país se muere de hambre, no se educa, y cuando se enferma también lo matan las clínicas, porque el sistema de salud es pésimo, y los únicos que se curan y que tienen derecho a vivir son los ricos en Colombia. No lo va a tener fácil, pero bueno, intuyo que al final acabamos la entrevista con una luz al final del túnel, ¿no? Sí, yo creo que sí. Un aspecto positivo. Yo creo que sí. Si queréis saber más, que seguro que sí, esta tarde a les 7, a l'Aula Magna del Campus Catalunya, a la Universitat Rovira i Virgili, la Dani Mendoza compartirà experiències vitals sobre Colòmbia amb 2 altres especialistes professors de dret públic de la URB. Dani Mendoza, muchísimas gracias y bienvenido a Tarragona. Bueno, mil gracias a ti por la invitación. Te agradezco muchísimo.